Buenos días, gracias por estar con nosotros, que la paz del Señor sea con ustedes, que Dios me lo bendiga mucho. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que compartí con la iglesia este domingo, el 19 de julio,
Es un mensaje que me tocó el corazón en el proceso de estudiarla, en el proceso de prepararla y ciertamente en la presencia del Espíritu Santo, que me tocó y me dijo que debería de darle el mismo mensaje en español para aquellos que quizás su primer idioma o el único idioma que ellos conocen es la lengua española. Así que es un mensaje de paz, un mensaje que yo creo que todos podemos decir que es necesario ante las situaciones y las circunstancias que estamos viviendo en este día, en nuestro país, en el mundo, en la tierra, en los Estados Unidos. Es un mensaje que yo creo que es necesario. Y el título del mensaje es Paz Trascendiente. Paz Trascendiente. Y nos llega por medio del Evangelio de Juan, el capítulo 14. Un pasaje que yo creo que todos nosotros la conocemos, la hemos escuchado en más de una ocasión. Así que vamos a comenzar con esa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y dice así: La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, ni se acobarden. En la versión hay otra versión que dice no se turben, no tengan miedo. Ese mensaje que Jesús nos da en el Evangelio de Juan hoy, bien apropiado, sin lugar a duda, para los tiempos que estamos viviendo. Dios nos habla por medio de esta palabra de una paz que nos ofrece, que trasciende el yo, mi ego, mi capacidad intelectual, todo que yo conozco, toda mi conciencia, trasciende eso. Segundo, trasciende mi capacidad analítica, es decir, mi capacidad de razonar, de entender las cosas que ocurren, o tratar al menos de entenderla. Trasciende eso, trasciende el espacio, es decir, va más allá del espacio y el tiempo y nuestro existencial, el momento existencial que estamos viviendo. Trasciende todo eso, trasciende el yo, el intelecto, el tiempo y el espacio existencial. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el mundo anhela paz interior, paz en nuestro hogar, paz en nuestro pueblo, en nuestro país, nuestra nación, en los Estados Unidos, paz en la tierra. Sin lugar a duda, todos nosotros anhelamos eso, sin lugar a duda. Sin embargo, cuando miramos la historia, según registrada, encontramos que nosotros nos estamos matando desde que Caín mató a su hermano Abel. Yo empecé a buscar en el Google, el famoso Google, los tratados entre los Estados Unidos y otros países. Es interesante, cuando busqué en la página encontré un link, pero es un link que te dan todos los tratados. Son desde el año 1700 hacia hasta ahora. Son tantas que no puedo ni siquiera darte la lista porque es demasiado. O sea, va a ocupar más de una hora, más de un par de páginas. Pero es interesante los tratos que hemos hecho con el propósito de buscar paz entre nosotros. Luego entonces empecé a buscar en el Google también algunos consejos sobre cómo encontrar la paz interior y la fuerza sobre el estrés. Y ahí lo tiene, ese es el primer punto que quiero cubrir con ustedes. Cómo nosotros podemos encontrar la paz interior y la fuerza sobre el estrés. Es interesante, cuando buscamos en Google, va a encontrar unas cuantas recomendaciones y consejos. Hay una que te dice que hay 5 pasos a seguir. Hay otra que dice que hay 6 pasos a seguir. Y de ahí sigue con 8 pasos y 9 pasos. Y luego entonces 10 pasos y 15 pasos y 20 pasos. Y si ninguna de esas funciona, hay una incluso que tiene hasta 40 pasos que tú puedes seguir para encontrar la paz interior y la fuerza. Lo importante que vemos de esto es que son
consejos y recomendaciones de personas del mundo que por alguna vez entienden que nosotros podemos encontrarlo por sí mismos. Sin embargo, Jesús nos dice, no como el mundo das. La paz que Dios está hablando no es esa paz. Él está diciendo una paz que viene de Él, no del mundo. Sin embargo, con todos estos tratados que hemos hecho en los Estados Unidos y las múltiples de formas y consejos que tenemos para encontrar esa paz, el país está más dividido hoy de lo que ha estado en los últimos 10 años, quizás 20, 30, 40, hasta 100 años. Más que nunca estamos divididos, aún con todos esos tratados, aún con todos esos consejos de cómo encontrar la paz interior, porque lo que pasa es que los consejos que están dando son del mundo, y Jesús dice que la paz que yo te doy no es del mundo. Lamentablemente no estamos mejor informados. Sí tenemos mayor información sobre el COVID-19, pero no estamos mayor informados hoy de lo que tuvimos en marzo, quizás febrero y quizás hasta en enero. Información que hoy día es confuso. Es más, nosotros hemos retrocedido en la curva emocional. Esta curva emocional es una curva que Lilda y yo hemos estudiado en las clases que hemos cogido sobre el trauma. Es una curva que representa nuestro estado de ser emocional en un momento de trauma, en un momento de disturbio emocional. Y usualmente comienza cuando las cosas pasan con la negación. La negación es como, por ejemplo, cuando escuchamos de COVID, que no queríamos aceptar que puede ser cierto. Esto no puede ser, esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando, eso es lo que hemos dicho, ¿verdad que sí? De ahí entonces pasamos la ira. Es decir, ¿cómo es posible que esto haya pasado? ¿Quién es responsable de que esto haya pasado? Queremos buscar cómo fue que ocurrió y quién está detrás de eso. De ahí pasamos en la curva hacia la depresión, cuando empezamos a aceptar la realidad de que esto sí está pasando. Y vamos al estado de depresión, y entonces del estado de depresión bajamos entonces al estado limbo, que no tenemos idea alguna de cómo vamos a bregar con esto. Y recibimos información, y con el tiempo vamos pasando entonces a la reconstrucción, o sea, cómo vamos a construir la vida de nosotros ante esta situación que está pasando y ocurriendo en el país y en el mundo. Con la idea de que en algún momento dado vamos a subir a la aceptación. Ya hemos logrado reconstruir la vida, ya estamos en la aceptación y quizás tenemos algo de paz y de esperanza. Yo te digo a ti, yo creo que nunca llegamos a la aceptación. Nosotros quizás llegamos a la reconstrucción por un tiempo, pero ya tú sabes que desde hace tiempo, o hace unos días atrás, que el gobierno, por medio del gobierno, por medio de la noticia, nos informaron del disparo del COVID-19, de los casos de COVID-19. Y estas estadísticas y los estudios se contradicen. Y llega un momento que tú no entiendes. Incluso yo escuché, me han hecho cuentos de personas que fueron a tomar el análisis, la prueba de COVID. Y para no tener que esperar, decidieron no tomarla y se fueron para su casa, y al rato recibieron una llamada que dieron positivo. Y ellos preguntan, ¿cómo es posible que yo diga positivo si ni siquiera yo me tomé la prueba? Todo esto está pasando. Y ahora resulta que es posible que todos nosotros tenemos el COVID. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros supuestamente somos asintomáticos, y aún así, bajo ese asintomático, podemos como quiera contagiar a otras personas. Volvimos a tocar, la gobernadora de Puerto Rico vino a tocar de nuevo toca de queda a las 7 de la noche. Entonces ya están exigiendo que usamos la máscara, lo cual yo creo que es sentido común. Y obviamente el distanciamiento para nosotros evitar contagiar a otras personas. Y si eso no es suficiente, después de eso vino también un boicot de Goya. Ahora, tema aparte, o no te alcance, yo creo que no importa a qué partido usted pertenece. Yo creo que no importa su ideología, pero si hay algo que yo estoy seguro como puertorriqueño, es que no te metas con el arroz y habichuela y el pollo y el lechón del puertorriqueño. No te metas en eso,
porque te va a buscar un problema grande. ¿Ves? Lo que pasa es que hoy día nosotros no estamos haciendo el adobo homemade. Eso ya no existe. Tú sacas el pilón y la maceta y tú dices a la mujer tuya, tú puedes hacer un poquito de adobo porque hicieron un boicot de... No, ella te va, es más, te va buscando un problema. No importa el partido al cual usted pertenece ni a qué ideología usted se escribe, no te metas con el arroz y habichuela y el pollo y el lechón del puertorriqueño. No te metas con eso. Porque llega un momento con todo esto que está pasando, decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y regresamos entonces a esa fase, ese estado de limbo. Cuando ya las cosas parecían que iban a mejorar, regresamos entonces a ese espacio que se llama, o esa fase que se llama limbo, donde no sabemos qué vamos a hacer. La palabra de Dios, el deseo de Dios, por medio de su palabra, por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, desea para ti que tú tengas esta paz, que tú logres experimentar esta paz trascendiente, paz que existe en medio de todo lo que está pasando. Trasciende el yo, como te dije, trasciende quién yo soy, mis conocimientos, trasciende mi capacidad de razonar analítica, trasciende el espacio y el tiempo y situación existencial. Jesús dice, la paz le dejo, mi paz le doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien, no se acobarden. En otra versión dice, no tengan miedo. En medio de todo lo que está pasando, nos llega esta palabra de Jesús. Lo que pasa es que nuestra definición de la paz es la ausencia de algo. Voy a explicar. Nosotros entendemos vamos a definir la paz por cuando falta, o sea, cuando está ausente una situación de salud, cuando está ausente una situación financiera, cuando está ausente en la ausencia de un divorcio, en la ausencia de las situaciones, de una situación de la relación entre nosotros y nuestros hijos y nuestras esposas, cuando estamos bien, en ausencia de una situación, digamos, con tu carro, que no la choquen, en ausencia de tu capacidad y tu libertad de moverte como nos da la Constitución y como nos permite la sociedad. Es en ausencia de todo lo malo que puede estar pasando en tu vida. Eso para nosotros es la paz. Esa es la paz. Lo que pasa es que, según la palabra de Dios, nosotros no tenemos la paz en ausencia de algo. Nosotros empezamos a buscar cómo silenciar esa falta de paz, esas situaciones que nos aflijan, que nos da miedo, que nos causa ansiedad. Queremos ver cómo podemos deshacernos de los desafíos y entonces quizás lo que hacemos es que tomamos unas vacaciones o quizás nos entramos en una actividad de recreación, ir a la playa, montar bicicleta, ir a la piscina y quizás ir al cine, buscando cómo nosotros podemos salir de eso. Y si eso no es suficiente, por eso es que nosotros estamos encontrando en la vida que hay personas que se están automedicando, sea con droga o con alcohol. Algunos hasta han llegado a ser adictos a la pornografía. Quizás nosotros debemos estar tomando los 40 pasos de la sugerencia que nos dieron en Google de cómo encontrar la paz y la fuerza interior. Y buscamos eso y nada de eso nos trae la paz que va sobre todo entendimiento. Nada de eso es una paz que transciende lo que está ocurriendo en el país y en la vida de nosotros. La paz de Dios no es en la ausencia de algo que está pasando. Escuchen esto bien. La paz de Dios no es en ausencia de algo, sino es una paz, es la presencia de Dios y su paz en medio del algo que te está pasando. Quiero repetirlo. La paz no es en ausencia de algo, sino es la presencia y la paz de Dios en medio de ese algo que te está sucediendo, que te está pasando. La paz de Dios, la paz que Él da, va más allá de la ausencia de algo. Es la presencia de Dios mismo en medio de nuestros problemas y nuestros desafíos.
en medio de algo que nos está ocurriendo, nos está sucediendo, que trasciende nuestro conocimiento, que trasciende nuestra capacidad analítica, que trasciende nuestro espacio y tiempo. Jesús dice, la paz le doy, le dejo, mi paz le doy. Yo no se lo doy a ustedes como da el mundo. No se angustien, no se acobarden, no tengan miedo en medio de todo lo que está pasando. Y si hacen bien cuando estudias este pasaje, vas a encontrar que Jesús está enfrentando una situación bien difícil en su vida. Jesús se está preparando para enfrentar unos cargos falsos contra él. Él va a enfrentar un jurado que es hostil hacia él, unos líderes religiosos que son hostiles sobre él, una multitud de gente que son hostiles hacia a Jesús. Él se está preparando para ser golpeado como nadie nunca ha experimentado en su vida. Va a ser crucificado. Los mismos discípulos están preocupados a conocer la partida de Jesús. Su mundo va a cambiar, las expectativas que ellos tenían, lo que ellos esperaban para su mundo, todo eso cambió. Y Jesús dice, no en la ausencia de algo, pero en el medio de lo que está sucediendo, Él dice, la paz les dejo, mi paz les doy. En el medio de algo que le está pasando, en medio de su situación existencial. Y nos dice eso porque en el versículo anterior a ese, el 26, Él nos dijo que el Espíritu Santo nos iba a enseñar, que nos iba a enviar el Espíritu Santo, que sería enviado por su papá, por su Padre en Jesús. Y no solo eso, Jesús le va a demostrar a ellos que yo tengo paz interior aún con todo lo que yo voy a confrontar. Él le dice en versículo 30 que el príncipe, que estamos hablando, el príncipe de este mundo, que es Satanás, él dice que yo sé que el príncipe del mundo viene, Satanás viene, pero no me tiene agarrado, dice Jesús. Él no me tiene agarrado. Él va a probar su amor para Dios y su obediencia para con Dios ante la situación que están confrontando. La paz de Jesús es en medio de su situación, es una paz trascendiente. Él dice, yo te puedo dar esta paz, no como el mundo, pero yo te puedo dar esta paz. En un corazón quebrantado entra la paz de Dios. Pablo, a una carta que le escribió a la iglesia de los Filipenses en el capítulo 4, versículo 7, él está haciendo un llamado final a la iglesia para que sean firmes, al evangelio, que sean firmes a su fe, que busquen la unidad entre ellos mismos en la fe. Y él le da este exhortamiento a ellos. En el versículo 7 él dice, y la paz de Dios que sobrepasa, que trasciende, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones. ¿Viste eso? Sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Pablo que está en una prisión, está en una cárcel, en un barco, en el fondo de ese barco, en lo que se llama un calabozo. O sea, en un dungeon, como dicen en inglés, en un calabozo, en lo profundo, en la oscuridad de ese barco. Él está allí esperando el resultado de su apelación. Y en medio de lo que está pasando con él, en medio de algo que le ocurre a él, Pablo escribe esto que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No en la ausencia de algo, sino en la presencia de algo que le está pasando, en la presencia del conflicto que está confrontando, ante la situación que él está viviendo en ese momento. Es una paz que trasciende nuestro conocimiento, es una paz que trasciende nuestra habilidad de analizar y razonar las cosas. Es una paz que trasciende el espacio y el tiempo existencial que nosotros vivimos. No es paz ausente de algo, es una paz en medio de algo que nos sucede. En medio de esos algo
esas cosas que nos están ocurriendo y nos están pasando. Dios también trae una luz, trae la luz de la paz en la oscuridad. Dios trae su luz de paz en la oscuridad. Y eso lo encontramos en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, en el versículo 29. Es un pasaje que todos nosotros hemos escuchado, estoy seguro, múltiples de veces. Es Jeremías capítulo 29, el versículo 11, que dice así: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. En otras versiones dice Jehová. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro. En otras versiones dice pensamiento de paz, a fin de darles un futuro y una esperanza. Nos encanta ese pasaje. Es un pasaje clásico, es un pasaje que nosotros la buscamos y la recitamos, sobre todo en momentos de necesidad, cuando necesitamos afirmar la palabra de Dios para nosotros mismos. Es un pasaje que muchas veces se confunde con lo que se llama el evangelio de la prosperidad. Hermanos y hermanas, esto no es un evangelio de prosperidad. Esto no es que tú siembres 1,000 pesos y se convierten en 30,000. Esto es que cuando tú buscas la paz de Dios que trasciende el yo, que trasciende mi capacidad de razonar, cuando trasciende el espacio y el tiempo, es que vamos a ser prósperos en la paz y en la esperanza que tenemos en nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios nos da este pasaje de luz en medio de una situación oscura. Si nosotros estudiamos bien el libro de Jeremías, es un libro que cuando tú lo vayas a estudiar, tienes que prepararte emocionalmente, mentalmente, porque es un libro donde Dios está derramando su ira sobre Israel, donde Dios le está diciendo a ellos que Israel va a ser destruido, que van a ser por la voluntad de Dios conquistados por los babilonios. Hay unos falsos maestros en ese libro que le están diciendo a Israel: no se preocupe, esto va a pasar, esto es una semana o dos, quizás un par de meses, pero ya mismo esto pasa. Y Jeremías en su libro, por medio de su libro, Dios le está diciendo: no, esto van a ser 70 años. O sea, yo te voy a sacar de la tierra prometida, la tierra sagrada de Israel, y te voy a pasar a un país pagano, donde va a haber sufrimiento. Jeremías es un libro en las tinieblas. Es un libro que tiene dentro de esas tinieblas un versículo de luz en la oscuridad. Me recuerda de un cuento de un doctor que se llama Dr. Tony Evans. Él es pastor, autor, es una persona bien conocida. Y él estaba haciéndonos un cuento de un viaje que él dio a la ciudad de Nueva York. Y él fue al aeropuerto de LaGuardia. Esto fue en el 2003, cuando hubo lo que se llama un blackout, donde se fue todas las luces en el estado de Nueva York, y creo que en otro estado también, pero yo sé que en Nueva York como tal se fue la luz completa. Él obviamente cancelaron los pasajes, y él pregunta dónde me puedo quedar. Le dicen: mira, puede ir al Hotel La Guardia, que está fuera del aeropuerto, pero puede llegar a tiempo, creo que tienen 1 o 2 habitaciones allí, quizás puede llegar allí. Llegó allí, encuentra una habitación, pero encuentra que no tiene luz. En más, tenía que usar un flashlight, quizás una vela, ¿verdad?, para poder ver el camino y poder llegar a su habitación. Él mira por la ventana de ese hotel y mira a cruzar la calle. Justo al otro lado de la calle hay un Marriott que está totalmente alumbrado. Y Tony pues tiene que averiguar qué es lo que está pasando. ¿Cómo es posible que ellos tienen luz y nosotros no? Él le pregunta al gerente, al asistente de gerente, dice: dime cómo es posible que ustedes tienen luz, que ustedes tienen power, como dicen en inglés, que tú tienes power. Y él le dijo: cuando nosotros construimos este hotel, incluimos la construcción un generador de gas, de gasolina. Es decir, que nosotros tenemos un poder, power, que es la palabra que se usa en inglés. Nosotros tenemos un poder interior que no es controlado por las circunstancias del exterior.
Es decir, ese hotel tiene un power, ¿verdad?, interior, que no está controlado por las cosas que están sucediendo en el exterior de ese hotel. Nosotros tenemos la paz, el poder de la paz interior, que no es controlado por las situaciones que ocurren en el exterior. Dios nos trae ese poder de la luz y lo tenemos en el interior dentro, y no puede ser controlado por las circunstancias en el exterior. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque su palabra dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor Jehová, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Gloria a Dios, aleluya. Creo que estamos de acuerdo que nosotros estamos viviendo unos días oscuros, sin lugar a duda, y esta oscuridad está invadiendo constantemente nuestras vidas, nuestra familia, nuestra iglesia y la sociedad, y nos está causando ansiedad y confusión. Y todo eso ocurre en medio de una política, una locura política. Quizás tú tienes un capítulo en el libro de tu vida oscura. Dios trae su luz de paz en medio de la oscuridad. En estos momentos, cuando Dios nos llama a reflexionar sobre su paz, son ahora en este momento. Hace aproximadamente 100 años que un abogado de los Estados Unidos que se llama Horacio Spafford, él envió a su esposa y sus 4 hijos a coger un viaje, un crucero a Europa. De regreso, ese crucero chocó con un barco británico, y dicen que se hundió en cuestión de 12 minutos. Su esposa sobrevivió, pero los 4 hijos fallecieron. Sin embargo, Horacio, que conocía esta paz trascendiente, esta paz de Dios que va sobre todo entendimiento, escribió este himno que en inglés se llama It is well with my soul, en español dice está bien con mi alma. Y dice esa canción: cuando la paz como un río atiende a mi camino, cualquiera sea mi lote, me has enseñado a decir está bien con mi alma, está bien con mi alma. Horacio tenía esa ausencia, él tenía paz, no en la ausencia de algo que estaba pasando en su vida, sino en el medio de ese algo que le sucedió. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Horacio tiene la paz trascendiente que trasciende su conocimiento, trasciende su razonamiento, su habilidad, capacidad para tratar de entender qué fue lo que pasó, que trasciende su situación existencial, el tiempo y el espacio. Así que yo concluyo con esto. Jesús dice: la paz le dejo, mi paz le doy. Pablo dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Una paz que no es en ausencia de algo. La paz de Dios es en medio de algo que está pasando en tu vida. Trasciende tu ego, tu análisis, tu tiempo y tu espacio. Yo sé que algunos de nosotros hemos tenido un libro, quizá un capítulo oscuro en la vida de nosotros, como Jeremías. Si no, gloria a Dios, aleluya, pero prepárate. Prepárate, porque nosotros vivimos en un mundo donde nadie se puede escapar de ese capítulo de oscuridad en la vida de nosotros. Tal vez estás enfrentando una oscuridad ahora mismo en tu familia, en tus finanzas, quizás en una atadura porque sigues pensando en los pecados pasados y las consecuencias de esas decisiones que has tomado. Cual sea, quizás estamos pasando por eso. Tal vez el péndulo de la curva emocional está corriendo y se mueve de lado y lado,
De momento tú estás en la reconstrucción, algo pasa y vas entonces al limbo, después subes a la depresión, después a la ira y a la negación y después bajas de nuevo al limbo, quizás la construcción y sigue de lado y lado. Quizás nosotros estamos viviendo o tú estás viviendo en ese momento. Dios dice, aquí hay un verso bien iluminado para tu capítulo oscuro de tu vida, de Jeremías 29, que dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para usted, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro, una esperanza. Esa esperanza no es de hoy, nosotros estamos viviendo la esperanza hoy, estamos viviendo el momento de hoy. Esta esperanza, la esperanza es algo que tiene unas expectativas de mañana. Dios nos llama a vivir la paz trascendiente hoy, porque nosotros tenemos unas expectativas de una esperanza y una esperanza de un plan de Dios para mañana. Puede ser hoy, en una hora, puede ser en 6 horas, puede ser un día, puede ser 2 días, puede ser 10 días, 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses, un año. Pero nosotros vivimos en una paz que trasciende hoy con las expectativas de una esperanza de mañana. Gloria a Dios. Pero antes de que nosotros podamos realizar ese plan de esperanza de Dios que tiene para nosotros, tienes que vivir, tienes que venir a Él, tienes que llegar a Él con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con toda su fuerza. Sí, nosotros tenemos que primero tener paz con Dios. Yo sé que muchos de nosotros, te incluyo, nos hemos encontrado a veces cuando una persona está a punto de morir, le faltan un par de horas, un par de días, un par de semanas. Una de las cosas que le presentamos a esa persona es decir, tú estás en paz con Dios, tú estás reconciliado con Dios. Esa paz no la puedes encontrar hasta que no estés en paz con nuestro Dios. El problema es que nosotros queremos ser cristianos a tiempo parcial y también ser servidos por un Dios a tiempo completo. Nosotros queremos la promesa de Dios sin la persona de Dios. Dios quiere nuestro corazón. La palabra dice que si aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, si Él reina en el corazón de nosotros, si nosotros confesamos nuestros pecados y permitimos que Jesús entre al corazón de nosotros, que reine en la vida de nosotros, que si le damos el corazón de Dios por medio de Jesús, Jeremías nos dice en ese mismo capítulo 29, en el versículo 12 y 13, dice así, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Entonces tu curva que va hacia abajo, esa curva que empieza con la denegación y busca esa paz, esa esperanza, cambia a una curva que es completa, que tiene la curva arriba, que se llama la curva de la esperanza en Jesucristo, en la curva de Jesucristo, que trasciende tu ego, tu conocimiento, que trasciende tu capacidad intelectual de entender y razonar, que trasciende tu espacio, tu situación existencial, el espacio y el tiempo, y cubre todo eso de tu curva emocional, la cubre completa, trasciende sobre eso. Entonces tu curva cambia de eso a una curva completa que trasciende, que la paz trasciende sobre ella. Esto se llama paz trascendiente. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, la paz les doy, mi paz les doy. Yo no les doy a ustedes como lo da el mundo. No se angustien, no se acobarden, no tengan miedo. Que la paz que trasciende, que va sobre todo entendimiento, sea con ustedes hoy
y para siempre. En el nombre todopoderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que Dios me le bendiga mucho.